Estamos en comunicación con el doctor Federico Legal, gerente de proyectos de IDEA. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Perla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, encantado de estar en comunicación con todo el equipo ahí de IDEA. Sí, muchísimas gracias. Al lado mío está la doctora Natalia Gallardones. Vamos para contestar cualquier pregunta y bueno, hablar un poco sobre este informe que hemos publicado desde IDEA, el informe sobre gestión de los recursos hídricos, cambio climático y acceso a la información pública. Básicamente, en este informe lo que hicimos es lo que buscamos es visibilizar las fortalezas, debilidades que actualmente existen en materia de gestión de los recursos hídricos, cómo esto incide por los efectos negativos del cambio climático y, digamos, utilizamos también la herramienta del acceso a la información pública para conocer u obtener indicadores de gestión. Es la finalidad también de proponer una serie de recomendaciones y entablar un diálogo constante con todas las instituciones que están encargadas, digamos, que tienen competencia hídrica. Con relación a la información concerniente al ámbito en el cual, al menos día a día, estamos nosotros aquí desde PDS, ¿cómo encontraron la dirección de medio ambiente, en este caso a nivel del Ministerio Público, con relación a las causas, a las investigaciones, teniendo en cuenta los delitos ambientales? Bueno, nosotros en primer lugar, primero hicimos un análisis de instituciones que tienen competencia y dentro de esas instituciones también, digamos, hechos punibles vinculados con la gestión de recursos hídricos, por ejemplo, contaminación, ensuciamiento, alteración de las aguas, etcétera, etcétera. Entonces, consultamos, por ejemplo, cuántas causas están abiertas, cuántas tuvieron criterio de oportunidad, cuántas llegaron a sentencia, a condena, etcétera, y también información sobre, digamos, los daños, la cuantificación de los daños y acciones de recomposición. Esto también le consultamos al MADE Ujú. en el ámbito administrativo, de sumario, y bueno, digamos que la correlación entre la cantidad, ya sea de sumario, causas y sentencias, es realmente muy dispar. ¿Qué significa esto? Existen muchísimos sumarios, poquísima judicialización y escasas condenas, es decir, casi no hay condenas por, digamos, mala gestión de los recursos hídricos, no Mm. tenemos información, o no se genera, no se procesa, no se conoce o no se comunica en relación, por ejemplo, a lo que es recomposición, las acciones de recomposición, etcétera. Es decir, hay muy poca o no tan buena información al respecto. También nos dimos cuenta que la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público manejan bases de datos diferentes, es decir, Mm. no tienen unificada la información. Y esto en general con todas las instituciones del Estado, digamos que de alguna manera tienen competencia, no hay una coordinación adecuada, tanto en la ejecución de políticas, planes, proyectos, y tampoco hay una coordinación adecuada en cuanto a la centralización de la información ambiental y particularmente en estos dos temas que habla el informe de gestión de recursos hídricos y su impacto en el cambio climático. En esta disparidad, o sea, que no tienen la información, la misma información, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía, específicamente, ¿en qué se diferencia la información del Poder Judicial con el Ministerio Público? ¿O cuál tiene mayor información en este caso? Bueno, para darte un Ujú. ejemplo, el Ministerio Público nos remitió unas tablas estadísticas
estadísticas bastante buenas, es decir, con desagregados por tipo, por hecho punible y por departamento, es decir, por jurisdicción. En cambio, la Fiscalía no nos dio, por ejemplo, información sobre la identificación de las causas, los procesados o los imputados y el estado procesado. Toda esta información, por ejemplo, no fue brindada por la Fiscalía, mientras que la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, nos remitió, digamos, una tabla con la identificación de los juicios. Pero ¿qué pasó? Solamente para darte un ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, cuando nos remitió información, lo hizo, por ejemplo, identificando la carátula, pero en relación, por ejemplo, a la ley 716 que sanciona delitos contra el medio ambiente, que vos sabés, Perla, en el año 2020, el 90% de las causas penales que se iniciaron es por violación de la cuarentena, Sí. ¿verdad? Por violación de la cuarentena obligatoria. Entonces, en ese sentido, no pudimos desagregar la información y tener, bueno, estas causas tratan sobre este hecho punible. Esa, por ejemplo, es una diferencia llamativa. El Ministerio Público sí nos dio datos estadísticos identificando el tipo punible y el artículo del Código Penal, mientras que la Corte Suprema de Justicia envió el nombre de los juicios, pero no tiene una desagregación. Lo ideal sería que, digamos, se unifiquen criterios de ambas instituciones, y lo que nosotros recomendamos en general es que se cree un observatorio de causas judiciales, digamos, obviamente con determinados parámetros e indicadores. Esto va a ser información útil para ambas instituciones. Pero en general, hablando en general del tema de gestión de recursos hídricos, las instituciones en sí no manejan las mismas bases de datos, es decir, la ley de recursos hídricos le obliga al Estado paraguayo a tener una base de datos única que sea de interconsulta fácil para todas las instituciones y que debería ser también de acceso público. Lastimosamente esa base de datos, a saber, o por lo menos no nos informaron, no existe, no está vigente o bueno, no es accesible. Al solicitar las informaciones a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, esas informaciones fueron contestadas de manera correcta, en el tiempo estipulado, o cómo fue ese transcurso de esta investigación, por llamarlo de alguna manera, o el análisis que hicieron con relación a la información sobre recursos hídricos. Y bueno, la verdad nosotros pedimos muchísima información, es decir, hicimos varios pedidos de información y en cada pedido detallamos muchísimos temas. Por ejemplo, queríamos saber el listado de todos los proyectos, planes, políticas que el MAE está llevando adelante, sus indicadores, los resultados, las metas, acciones de coordinación con otras instituciones. En general, hemos solicitado así muchísima información al Ministerio Público. Por ejemplo, le consultamos, una consulta particular que le hicimos fue qué planes de inversión tecnológica para prevención de crímenes ambientales tenían ellos planificados llevar adelante. Eso, por ejemplo, ese punto no nos respondieron nada, no nos dieron información. Luego, por ejemplo, el MADES nos dio mucha información, pero también dejó de responder varios puntos que hemos solicitado. Y en general lo que hemos visto que obviamente no siempre las respuestas son lo más precisas posibles, no son completas en formatos poco accesibles, a veces envían en formato imagen, que complica mucho más la lectura y procesamiento. Y también una cuestión que hemos visto, pero que también sucede con muchas instituciones del Estado, es que cuando se consideran no competentes o creen que no es su tema, simplemente responden diciendo que eso se le tiene que consultar a otra institución. Y acá hay un tema muy llamativo que por ejemplo, pudimos relevar cuando nosotros en este proceso también consultamos sobre indicadores de género. Es decir, todas las políticas que están vigentes, si tienen o no indicadores de género
o qué planes en relación al tema de género estaban llevando. Eso, por ejemplo, le consultamos al MAE, a otras instituciones, pero particularmente le consultamos al Ministerio de la Mujer, y el Ministerio de la Mujer simplemente se declaró básicamente no competente y nos sugirió, entre comillas, preguntar a otras instituciones como el MAE, etcétera, cuándo que la institución más interesada o la que debiera tener, y porque la misma ley de protección a mujeres rurales lo establece, es el Ministerio de la Mujer. Entonces, es una cuestión muy llamativa. Obviamente nosotros recomendamos también que en el proceso haya un diálogo interinstitucional, que se maneje la misma información. Por ejemplo, el MAE tiene un documento sobre cambio climático y género que ni siquiera eso el Ministerio de la Mujer no dio. Entonces, es como que no están manejando la misma, o no están hablando en el mismo lenguaje, lo cual obviamente eso afecta de manera muy grave en la gestión adecuada de los recursos hídricos. Y el principal, digamos, el problema más grave, o lo que nosotros hemos hallado como principal, es que la ley de recursos hídricos, que es del año 2007, la ley decía que se tenía que reglamentar en un año. Y han pasado 14 años y la ley todavía no ha sido reglamentada, lo cual impide, en reconocimiento mismo de las autoridades del MAE en su respuesta de información, su aplicación técnica y jurídica. Un ejemplo concreto de qué impide, digamos, la falta de reglamentación es digamos, el establecimiento del canon por el aprovechamiento de los recursos hídricos, ya sea por concesiones o por permisos, etcétera. Es decir, todas las grandes actividades que requieren el uso el aprovechamiento de los recursos hídricos hoy ya no están pagando un canon, lo cual le impide al Estado generar recursos para avanzar también en otras políticas de protección. Ujú. Y dentro de estas recomendaciones, al menos lo que compete a tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial, desde el análisis que hicieron, ¿qué creen ustedes en este caso debe mejorar el Poder Judicial? Al menos en el Poder Judicial, por ejemplo, hay un observatorio de casos de corrupción, por ejemplo. Se podría nuevamente, no sé, realizar un observatorio de casos de medio ambiente o en todo caso ver la forma de facilitar y unificar esa información de ambas instituciones que creo que son fundamentales en este tema. Sí, así mismo te comento que nosotros estuvimos presentando este informe este lunes que pasó, y lo hicimos con apoyo de la Corte Suprema de Justicia, tanto en su Dirección de Derecho Ambiental como en su Dirección de Transparencia. Y en esa oportunidad la directora de la Dirección de Derecho Ambiental, Anaya Rúa, dijo como compromiso institucional que ellos ya estaban trabajando para implementar un observatorio de causas en temas ambientales. Ya es un compromiso institucional de la Corte Suprema de Justicia, y por supuesto nosotros como parte de la sociedad civil nos sumamos a esa iniciativa, y por supuesto estamos para apoyarla y también para generar un buen observatorio. Doctor, aprovechando también esta comunicación, no sé si calificar o no, pero ¿cuál fue la institución en este caso que menos ha cumplido en el pedido de acceso a la información que han solicitado ustedes? Bueno, y mira, yo diría, a ver, no así quiero señalar con un dedo acusador, pero creo que en el Ministerio de la Mujer nosotros vemos como la institución con mayor debilidad, donde requiere mayor esfuerzo, más capacitación y manejar más temas. Obviamente habrán problemas estructurales, etcétera, etcétera, pero entre todas las instituciones fue la que en menor calidad y cantidad proveyó información y no maneja o no administra o no pide información relativa a un tema tan importante como cómo impacta la gestión de los recursos hídricos en las mujeres, el tema de acceso al agua y en actividades de agricultura, etcétera. Es decir, no maneja, digamos, esos datos, mientras que otras instituciones, por ejemplo,
el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones proveyó muy buena información, con el SENASA dio muy buena información y también ellos tienen ciertos indicadores de género, la Secretaría Técnica de Planificación, digamos, sí nos proveyó buena información. El MAE, como es la autoridad ambiental más nacional, fue la que más pedidos le hicimos y fue la que nos respondió entre bueno y malo, pero nos dio información útil, pero también nos dejó dar información relevante. Pero bueno, si es que me preguntas, yo te diría el Ministerio de la Mujer es la que necesita más fortalecimiento, entre todos. Y un ministerio de suma importancia. Aprovechando también que está la doctora Natalia Gagliardona, antes que nada agradecerte por esta deferencia también, doctor legal. ¿Podríamos conversar también con ella antes de culminar esta entrevista? Hola Perla, buenas tardes a vos, toda tu audiencia. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Un gusto de estar también en comunicación con usted. ¿Cómo fue también este Igualmente. proceso de investigación? ¿Quiénes colaboraron? ¿Fue fácil encontrar la información? ¿No fue fácil? Porque nosotros que estamos en el día a día también solemos sufrir esa deficiencia informativa por parte de las instituciones públicas. Mira, nuestra metodología de investigación, te diría, tenía tres ejes. Uno, solicitar la información a las instituciones que nos parecían pertinentes en cuanto a recursos hídricos y cambio climático. Por otro lado, era ver en el portal unificado de acceso a la información pública qué otras solicitudes existían de terceras personas, ¿verdad?, sobre los temas que estábamos investigando. Y en tercer lugar, verificar si las instituciones públicas estaban cumpliendo con los parámetros de transparencia activa. Entonces nos basamos en tres ejes que hicimos una comparación y complementamos la información que faltaba, diríamos, en lo que es transparencia activa. Hay muchas cosas que nosotros solicitamos, no nos respondieron, pero vimos que sí respondieron a terceros, como por ejemplo niveles de contaminación del agua, ¿verdad? Y así lo que nos dimos cuenta, que es otra también de las cuestiones que saltó como un hallazgo, es que muchas veces las instituciones tienen la información, pero están como tan descentralizadas que uno no te responde lo que ya existe. Por ejemplo, en planes y proyectos, ¿verdad?, o programas, cuando vos le preguntás el nivel de ejecución, las instituciones no te dan la información. Pero sin embargo, la Secretaría Técnica nos mandó el link de una página que se llama Rindiendo Cuentas. Y ahí vos podés ver el nivel de ejecución, en qué año inició, en qué año va a terminar, el presupuesto, quiénes están actuando, en qué departamento está, etcétera. O sea, si ellos nos facilitaran con links o para derivar, a eso sería mucho más fácil la tarea investigativa para todos, ¿verdad? Como sociedad civil, a las personas comunes, la prensa, etcétera. Entonces, eso también vimos mucho, como que no está unificada la información, como que algunas instituciones no manejan que ya existe información en otro lado. O, por ejemplo, los niveles de los ríos, ¿verdad? Indicadores sobre los ríos, el MAES tiene solamente sobre el río Tebicurí y en la Dirección de Meteorología está sobre todos los demás ríos. O sea, como que necesitarían comunicarse mejor entre ellas, me parece. Totalmente. La verdad que evidentemente de alguna manera falta mucho aún en lograr realmente un verdadero acceso a la información y cumplir también la ley de transparencia. Así mismo. Y sobre todo el incumplimiento del artículo 14, que como mencionaba Federico, está relacionado a que cuando la institución no es la pertinente para responder, automáticamente deben derivar a la otra institución. Y eso no se está cumpliendo en muchas de ellas. Se ponen como respondida la solicitud, pero se están derivando a otra. Y realmente eso no es estar respondida a la solicitud, ¿verdad? Y respecto a las instituciones que nos apoyaron, bueno, además del Fondo Canadiense, Procosara, ¿verdad?, que maneja las reservas San Rafael, ellos estuvieron apoyándonos a nosotros, haciendo las solicitudes también con nosotros y evaluando el nivel de las respuestas que está dentro del informe publicado. El MADES, doctora, respondió en tiempo, no fue evasivo, fueron respuestas claras. ¿Cómo fue la respuesta del MADES en este caso? Le hicimos 2 solicitudes con muchos ítems, como dijo Federico, y respondieron. Pero así como te comentó él, algunos puntos sí y algunos puntos no. O por ejemplo, en tema de perspectiva de género nos respondieron que ahora están generando, ¿verdad? Y en lo que tiene que ver con el reglamento, la reglamentación de la ley de recursos hídricos, nos dijeron que hay un nuevo proyecto, pero no nos compartieron el proyecto. O sea, respondieron la mayoría de las preguntas y algunas respondieron mucho mejor que otras,
pero diríamos que a nivel general sí respondió, pero con algunas cuestiones que faltó responder mejor o faltó responder de ello. ¿Dónde uno puede acceder a este informe que han presentado en base a esta investigación que realizaron? En la página web de IDEA, www.idea.org.py. Muchísimas gracias por este contacto, doctora, tanto a usted como al doctor legal. Muchísimas gracias a vos, Perla, y toda tu audiencia. Te Feliz informó fiesta. PDS Radio TV Digital. Estábamos conversando entonces con el equipo jurídico, en este caso, que estuvo